Sergio, me gustaría que sigamos hablando y sobre todo, bueno, de esta cláusula, ¿no? Que apareció repentinamente con el sello de Parrilli, te diría de Cristina Kirchner, ¿no? Esta cláusula contra los medios. Sí, a ver, me gustaría compartir con vos y con la gente que nos está viendo una pequeña secuencia muy rápida. Se presentó la reforma judicial, hubo una reacción política, hubo una convocatoria o autoconvocatoria, como vos quieras, de sectores opositores al gobierno que convocaron a marchar el lunes pasado. Esta movilización fue la más significativa de todas las que hubo ya durante la cuarentena. El eje principal, el reclamo principal, el común denominador, además de la queja por la salida de la cuarentena, por la recesión económica, pero la cuestión política principal fue el rechazo a la reforma judicial. ¿Cuál fue la respuesta del presidente y de la vicepresidenta? La respuesta fue el utilizar la letra número 1, la página número 1 del manual kirchnerista, redoblar la apuesta en la adversidad. Por eso aceleraron todo lo que pudieron esta semana en el Senado de la Nación con el proyecto de reforma judicial. No solo eso, no solo apuraron el trámite legislativo y lo despacharon en 2 o 3 sesiones de las comisiones, sino también redoblaron la apuesta en la composición y en la integración del proyecto propiamente dicho. Por eso anoche, a última hora, yo te diría 10:30, 11 de la noche, trascendió el contenido de la modificación que se había hecho, o de las modificaciones que se le habían hecho al proyecto enviado desde el gobierno al Senado de la Nación para el debate en la comisión y luego en el plenario. Sí, Sergio, perdón. Sí. Un dictamen que la oposición dijo durante todo el día que no pudo ni siquiera ver. A eso vamos. ¿Por qué no lo pudo? A eso vamos. ¿Por qué no lo pudo ver? Muchas veces, esto hay una pequeña explicación, si vos me permitís, que sirve también para detallar la cuestión. Sí. El trabajo en comisión muchas veces supone que mientras se va debatiendo se le introducen modificaciones al proyecto. Y luego, cuando llega el momento de firmarlo, el despacho de comisión por mayoría, por minoría, se conoce el contenido. Esto es lo que debió ocurrir antes de ayer. No ocurrió. Debía ocurrir ayer. Durante toda la tarde sesionaron las mismas comisiones que habían sesionado el día miércoles. Bueno, no se conoció sino hasta las 10:30, 11 de la noche el texto ya firmado. Sí que yo te diría, me atrevería a decir, muchos de los que firmaron no conocían efectivamente la totalidad del proyecto que estaban firmando. ¿Por qué? Porque la vicepresidenta se encargó en persona ayer de hacer algunas modificaciones y allí es donde entró la famosa cláusula Parrilli. El senador Parrilli la semana pasada, durante el debate en comisión, ya había tenido un discurso que anticipaba que iba a haber una cláusula o que iba a proponer una cláusula por la cual los magistrados debían denunciar ante el Consejo de la Magistratura si recibían presiones de los medios de comunicación. ¿Qué significa esto? ¿Cómo hay que interpretar esto? Quiere decir que si un periodista informa sobre la evolución de una causa judicial, va a ser objeto de una persecución penal, una persecución judicial. Quiere decir que los periodistas no pueden ya investigar casos de corrupción que luego, con muchos casos, como por ejemplo la investigación de Diego Cabo de aquí, la causa de los cuadernos de las coimas, terminó siendo una mega causa judicial. Quiere decir que una noticia o una opinión crítica sobre la evolución de una causa supone una presión para los jueces que supone al mismo tiempo o conlleva un delito. ¿Quiere decir que hay un delito de opinión establecido en este proyecto? Bueno, estas preguntas que yo estoy haciendo en forma retórica comenzaron a ser hoy respondidas a coro y por voces muy significativas de la Argentina. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, el Foro de Periodismo, del Periodismo Argentino, FOPEA, entre otras entidades del sector periodístico, naturalmente ya elevaron su voz de queja. Obviamente también la oposición hizo notar la inconstitucionalidad de este planteo. Tiempo, Sergio, ahí estamos viendo lo que dice Esteban Bullrich, de Patricia Bullrich, sí. Por otro lado, Graciana Peñafort defendiendo este proyecto y el artículo Parrilli. La doctora Peñafort, que es secretaria de Asuntos Jurídicos del Senado, es además abogada defensora
de la vicepresidenta de la Nación, porque claramente Parrilli introdujo esto en su condición de presidente del Instituto Patria, en su condición de un allegado muy próximo a los deseos de la vicepresidenta de la Nación. Hay también, y esto es, si vos querés, no te voy a decir inusual, pero no es tan frecuente, una reacción del sector empresario que muestra mucha preocupación, porque la cláusula también habla no solo de medios periodísticos, sino de supuestas presiones empresarias o políticas. En definitiva, estamos frente a una maniobra clara y clásica del kirchnerismo puro. Tan clásica del kirchnerismo puro que hay cierto malestar en el gobierno. Hay quienes afirman a esta hora decís. que... Interno, digo, esto tiene el sello exacto del Instituto Patria, que encabeza obviamente Oscar Parrilli y que tiene el sello de Cristina Kirchner, ¿no? Claro, ¿por qué? Hay, hasta donde se sabe, alguna inquietud respecto de la situación en la que queda el presidente de la Nación. ¿Sabía anoche Alberto Fernández que se iba a modificar en los términos en que se modificó el proyecto que le envió al Congreso? Hay quienes dicen que no lo sabía. Hay quienes dicen que la ministra Marcela Lozardo no conocía en detalle las modificaciones que se estuvieron gestionando hasta última hora de ayer. Al mismo tiempo, la negociación para sacar la ley, que no pasa tanto por el Senado, pero sí por la Cámara de Diputados, parece estar escenificada en el Congreso de la Nación, a partir de los contactos que habrían tenido la vicepresidenta o algunos de sus allegados con algunos gobernadores, porque ya hay una venta, vamos a decirle, un canje de votos por cargos, por sedes de juzgados, por nombramientos de jueces, de fiscales, de funcionarios, teniendo en cuenta que la reforma incluye como anzuelo, si ustedes quieren, como atractivo político, que se van a nombrar decenas de nuevos jueces y camaristas en el interior de la Argentina. Y muchos de los, muchos de los gobernadores están en esa negociación. Eso no en el Senado, donde el kirchnerismo tiene ya el número para votar esto como está la semana que viene, sino en la Cámara de Diputados, donde el número es mucho más apretado. Sí, perdón, Elio. Claro. No, digo, vamos a seguir ahondando este tema porque realmente es un tema que genera muchísima preocupación y al cual hay que estar muy, pero muy atentos porque es un verdadero escándalo esto que vos contabas muy bien recién. Sergio, la seguimos en un ratito porque de aquí me voy a ir al encuentro de Juanpi, que vamos a ir, Juanpi, al móvil nuevamente. Sí, Elio, vamos a ir